Hola, hola amigos de Fuerza Temuco Canal, ¿cómo están? Ha pasado bastante tiempo desde nuestro último programa por temas laborales y también por temas, ¿cierto?, de estudios. No pudimos estar esta semana con ustedes, pero estamos retomando el rumbo y como ya es tradicional, le damos la bienvenida a Esteban Arauz Coronado, que siempre está junto a Fuerza Temuco Canal. Hola Luis, sí, como tú lo decías, han pasado bastantes días desde que se jugó el último partido del Club de Deportes Temuco en cancha, lamentablemente una derrota ante un rival directo y bueno, muchas cosas por analizar. Antes de empezar a grabar lo estábamos compartiendo un poco, por ejemplo la suplencia de Damián García, eh, también cómo se viene en adelante el fixture y bueno, todo esto lo estaremos conversando el día de hoy. Así es, y ahí vemos ya la placa, Deportes Puerto Montt 1, con gol de Camilo Melibilú en el minuto 7 de juego. Ahí se definió todo el partido y el resultado en definitiva para Deportes Temuco, que no logra afianzarse en calidad de visita. Dos partidos de visita seguidos continuos y dos partidos que conoció lamentablemente solo la derrota. En general, ¿qué te pareció este partido de Deportes Temuco frente al cuadro del Delfín de Puerto Montt? Sí, como tú decías, dos partidos seguidos y dos derrotas ante dos equipos que son competencia directa en la lucha por ascender. En lo que me pareció el partido, yo lo vi un partido en el cual Deportes Puerto Montt se vio bastante superior, demostró en cancha por qué a los otros equipos les cuesta tanto ir a sacar puntos allá. Y fue una victoria, digamos, merecida, más allá que en el segundo tiempo, en los minutos finales, Deportes Temuco se volcó en contra del área del Halcón González para buscar el empate, pero también Puerto Montt ostenta una defensa bastante férrea y digamos, jugó un partido bastante inteligente y bueno, fue una diferencia mínima en el marcador, pero Deportes Temuco preocupa mucho en lo que genera a nivel del partido, no produce muchas llegadas, pocas con peligro y ante eso en un equipo que tiene la obligación de ascender es muy preocupante. Así es, ¿y qué te parece si revisamos la formación de Deportes Temuco para ir analizando el 1-1 que presentó Patricio Lira frente al otro cuadro albiverde, el del Chinquihue, con cierto el jugador Urra en la portería? Yo creo que tuvo un buen cometido, lamentablemente en el gol se vio sorprendido, no sé si pudo haber hecho algo más, me pareció bien discreta la presentación de Urra, pero siempre da bastante cierto confianza en la portería del cuadro albiverde. Sí, coincido, el gol se vio un poco sorprendido, digamos, porque fue una jugada bastante rápida. Si es que no me equivoco, creo que Yerko Águila perdió la marca, pero también la defensa tuvo displicencia al momento de marcar. Así es, vamos con la zona defensiva de Deportes Temuco por la derecha. Pacheco vuelven a confirmar, cierto, al lateral por la derecha, aunque frente a Universidad de Concepción no tuvo un buen cometido. Alegre, regular junto a Di Benedetto. Ya conocemos esta pareja de centrales que siempre ha sido bastante de confianza en la zona defensiva. Y Águila, lamentablemente, tuvo un buen cometido, pero tuvo que salir lesionado y con lesión en el tendón, talón de Aquiles, ¿cierto? Que lamentablemente lo deja varios meses fuera de la formación de Deportes Temuco. Sí, línea derecha, Pacheco se vio bastante limitado, se ha visto bastante limitado en los últimos dos partidos al momento de jugar. Eh, Puede ser, digamos, por los planteamientos del equipo rival. Ya no puede subir tanto hasta línea de fondo, sacar centros. También eso también le ha hecho que esté más alerta con las marcas, la línea de centrales que ya la conocemos, que por lo general jugaron un partido bastante correcto, hay que decirlo. Eh, y por la izquierda, Yerko Águila, que el único error que se le podría consignar es la pérdida de la marca en el gol. Básicamente eso, y como tú también lo decías, posterior al partido se confirmó una lesión que es importante, creo que cerca de 6 meses estuve leyendo, no lo recuerdo bien, pero va a ser una baja
bastante importante, un jugador que venía marcando goles, venía afianzándose y, y es un problema gigantesco para la formación que plantea Patricio Lira. Ahora la lesión de Jerko Águila, entonces uno se empieza a preguntar, ¿quién será el nuevo lateral? ¿Quién ocupará la banda izquierda? Y es un problema, dolor de cabeza para Patricio Lira encontrar un lateral izquierdo. También está lesionado Diego Martín, que venía proveniente de Recoleta. Puede ser una opción Daniel Viveros, el hermano de Bryans, pero bueno, hay que ver también, considerar también que también por esa zona puede jugar Diego Sobarzo. Sí, eso demuestra que el equipo de Deportes de Temuco me da la sensación de que tiene esos 11 titulares, pero cuando pasa esto de la tarjeta amarilla, de la acumulación de tarjeta amarilla, de las expulsiones, de las lesiones, se empieza a ver como un Temuco un poquito preocupante, que no tiene, lamentablemente no tiene el segundo, ¿cierto? El repuesto, ¿cierto? En esa función de Jerko Águila no tiene un jugador que podría estar al mismo nivel del titular. Y un plantel, no un equipo, un plantel tiene 22 jugadores, donde cada uno debería estar al mismo nivel o cerca del titular. Entonces después baja mucho cuando viene el reemplazante del titular y no puede generar las mismas expectativas que el titular. Vamos a la zona media, con Droguet como capitán, Díaz, ¿cierto? Y Zamorano, que siempre se une a la dupla de centrales cuando Deportes Temuco ataca. Bueno, de Zamorano estamos claros que él siempre entra con el valor puesto. Díaz anduvo un poquito complicado porque estuvo ahí generando muchas faltas y al borde de la tarjeta amarilla que la recibió en el minuto 18 y después en definitiva, ¿cierto? Lo tratan de proteger y lo sacan en el minuto 86 para que no le vayan a colocar la segunda tarjeta amarilla. ¿Qué te pareció la zona media de Deportes Temuco? Sí, como tú lo decías, la zona de media de Deportes Temuco se vio bastante también limitada por el planteamiento de Deportes Puerto Montt. Felipe Cornejo fue bastante inteligente, sobrepobló el medio campo y eso también le impidió a, a Deportes Temuco en lo que es la gestación del fútbol ofensivo. Y también por ahí coincido en que Sebastián Díaz tuvo que hacer bastantes infracciones para poder cortar algunos ataques de Deportes Puerto Montt. Y por lo general se vio bastante incómodo Sebastián Díaz. Eh, Fue digamos, un, un partido sumado ya al factor de la cancha, que es sintética, con mucha lluvia, viento. Entonces, por ahí puede ser que no se pudieran acomodar bien en el medio campo. Y también Deportes Puerto Montt sacó ventaja de todos esos factores. Exactamente, vamos a la zona delantera. Aquí vino la modificación que hizo Patricio Lira en comparación al equipo que enfrentó, ¿cierto?, a Universidad de Concepción. Ingresa Medina Casequía número 27 y deja en la banca a Damián García, en el cual se habían, ¿cierto?, puesto muchas esperanzas de que tuviera el mismo rendimiento del año 2020, pero lamentablemente no ha sido así. Después vamos a escuchar las declaraciones de Patricio Lira en relación a Damián García, habla sobre las lesiones, sobre haberlo apurado demasiado y sobre también otras cosas que vamos a conversar después. Castro no estuvo en su día, si bien atacó bastante, pero no logró hacer cierto que la defensa de Puerto Montt pudiera cierto ser vulnerada. Y lamentablemente, si no hay un buen mediocampo y no hay buenos asistidores, Escobar lamentablemente se pierde en la delantera de Deportes Temuco. Sí, coincido, jugó un primer tiempo bastante solo. Reiner Castro no tuvo mucha asociación. Las veces que pudo encaró, pero por la banda derecha estuvo muy bien cubierto. Em, Carlos Escobar, lo mismo que el partido pasado, estaba completamente desabastecido. De hecho, digamos, se notaba su incomodidad, su frustración al momento de que eh, el momento en que Deportes Temuco sacaba centros, por ejemplo, al final del primer tiempo hubo un centro de Sebastián Díaz que no tenía un punto hacia dónde ir y finalmente se pierde. Entonces ahí Carlos Escobar le reclama que, digamos, tiremos el centro a la cabeza.
Pero básicamente eso, no fue abastecido en este partido Carlos Escobar, ni siquiera por abajo ni por arriba. Em, También los centrales estuvieron muy bien. Y finalmente el ingreso de Medina, que fue sorpresivo también, como tú lo decías, pero hay que ser claro, Damián García no venía jugando de la mejor manera, con ese rendimiento que le caracterizó la temporada pasada, un rendimiento deslumbrante, y, y hoy, o sea, en el partido ante Puerto Montt le tocó ir a la banca y ingresó Medina, que también había jugado algunos minutos anteriormente, pero también se nota que le falta mucho por pulir, se nota que le falta todavía jugar más con el equipo y también agarrar más confianza. Así que fue sorpresivo digamos, esa última modificación. Por último, si se hubiese puesto a Jimmy Cisterna, quizás nadie podía, digamos, sospechar de algo. Pero bueno, la decisión que tomó el profesor Patricio Lira. Hasta Diego Arias podíamos haber utilizado también en la banda derecha. No queremos, ¿cierto?, menoscabar la función de Medina, pero las declaraciones de Patricio Lira dice que él lo envió ahí a hacer un juego más defensivo, de evitar de que por esa banda avanzaran tanto el delantero como el lateral. Entonces, en ningún caso podría ser que mandamos a Medina a atacar al frente, ¿cierto? Para abastecer o jugar en mucha coordinación con Escobar o con Reiner Castro, intercambiando, ¿cierto? Los lugares del ataque. Por eso me llamó la atención. Más que mandarlo, ¿cierto?, como un delantero, lo envió a tratar de recuperar balones, lo dice Lira, y también a abastecer a Escobar. Bueno, completan la nómina de Deportes de Temuco, Obregón, ¿cierto? El portero suplente, Viveros, Domínguez, Cisterna, que ingresó también, Gutiérrez, que también ingresó, ¿cierto?, por Medina, y Facundo Castro, que también tuvo su oportunidad, que entró por Droguet. García no ingresó, lamentablemente se quedó nomás en la banca. Vamos entonces a seguir revisando lo que nos dejó, ¿cierto?, Deportes de Temuco. Vamos a revisar las declaraciones de Patricio Lira, que habla primero, analiza el partido, ¿cierto?, cómo se dio, se le pregunta por el viento, que se veía que era bastante predominante, ¿cierto? Sobre todo en un estadio que tiene un lugar abierto cerca del mar. Y también, por supuesto, que habló sobre los tres cambios. Habló sobre Medina, habló sobre Gutiérrez y también habló sobre Damián García. Eh, no encuentro que sea una condicionante el tener el viento a favor, porque después la tuvo el rival también y nos llegó muy pocas veces. Me parece que más allá de eso nos apresuramos en querer jugar muchas veces de primera y eso nos llevó a equivocarnos, entramos un poco en el ritmo del rival, que era lo que no teníamos que hacer. Nos convierte en un gol más que sabido, más que trabajado, y no cerramos bien en el lado contrario, nos aparece en ese pasillo interno y nos terminan convirtiendo la situación más clara que tiene el rival. Pasa para tapar un poco la salida del rival, para generar con él también, con su perfil, la posibilidad de sacar un centro en una superficie compleja. Pasa porque tiene que sumar minutos, hay que sumar minutos también de sub-21 y a eso se debe el ingreso de Sebastián. Lo de Juan tiene que ver con tener una superioridad en el medio campo, con lo que estaban haciendo ellos. Empezar a jugar más allá de entrar en la dinámica del rival, que era algo que no nos estaba llevando a tener esa posesión de balón, a ir avanzando de acuerdo a lo que nos permitiera la cancha, el clima y el rival de por medio, obviamente, y entró de buena manera Juan. Tuvimos unas situaciones de gol que después no pudimos convertir. Lo de Damián tiene que ver con que nos hizo una buena semana de entrenamiento. Hay varios factores que son atribuibles. Uno, después de su lesión, nosotros apuramos un poco el proceso, se ha visto mermado también en los partidos por lo mismo, un poco falta de fortaleza en ambas situaciones y tiene que ver un poco por ahí. La superficie tampoco lo acompañaba mucho y tenemos que reponerlo a él, recuperarlo en todo ámbito, en todo sentido. Muchas veces
vamos perdiendo o se va perdiendo el norte un poco de lo que se quiere lograr, sobre todo cuando uno es joven, y en eso tenemos que encaminarlo nosotros y ojalá que todos, con la ayuda de todos. Me llama la atención la última parte que habíamos comentado previo al programa. A veces se va perdiendo el norte y tenemos que reencaminar y reordenar, ¿cierto? A Damián García. Y algo hay de trasfondo detrás de esas declaraciones. También habla de Gutiérrez que en definitiva fue a repoblar el mediocampo donde estaba perdiendo el balón Deportes Temuco y como te lo dije yo, Medina la función era sumar minutos de sub-21, tirar centro a Escobar y parar la ofensiva de Puerto Montt por la banda izquierda derecha de Medina. ¿Qué opinas sobre estas declaraciones de Patricio Lira? Sí, me llama mucho la atención de que después de cada partido le preguntan por los cambios y, y a diferencia de otros entrenadores siempre tiene que estar constantemente dando explicaciones y eso también da cuenta de que, digamos, no sostiene un equipo, no viene siendo repetitivo y a eso van las preguntas. Hizo un análisis muy certero de lo que fue el partido. Nada que, digamos, objetar de eso. Y con lo que también me llamó más la atención de las declaraciones de Patricio Lira, es lo que también coincidíamos, donde habla de Damián García que no tuvo una muy buena semana y que también, digamos, eh, no sé si por ahí se equivoca en decir que se está viendo un poco el rumbo, porque eso también puede generar un poco de molestia en el jugador, incluso es mejor hablarlo entre ellos que también exponerlo a la prensa. Y, y eso, quizás da, da luces claras de que, digamos, al tener, digamos, un importante rendimiento a, a una edad, digamos, muy baja, digamos, por ahí se le están pasando un poco las revoluciones, que también eh, es muy común en el fútbol moderno, ¿eh? No solamente acá en Chile, sino que sobre todo en otros países, al lograr cosas eh, importantes a muy temprana edad, es algo que sucede y yo creo que por ahí va un poco lo que intenta plasmar Patricio Lira. Uno prácticamente está haciendo una doble lectura porque nos dejó indicios que uno prácticamente tiene que hablar para saber o dar cuenta o intentar intuir algo respecto a lo que dice Patricio Lira. Sí, mira, tres cosas sobre Damián García, lo respetamos mucho porque fue un gran aporte el 2020 y el mismo 2020 él se sentía muy centrado. Recuerda que decía, no, yo converso con Patricio Lira, converso, ¿cierto?, con Luis Landero y ellos mismos también decían lo mismo, soy un niño muy centrado, está todo bien y algo está cambiando en Damián García posiblemente, no sé, este llamado al microciclo de la selección posiblemente le abrió más los ojos de estar en una localidad, en una región, ¿cierto? Y llegar a la capital. Andarán por ahí algunos representantes buscando a Demán García que le abren un poquito los ojos, le dicen, mira, puede ir más allá, es que Deportes Temuco ya fuiste seleccionado, no sé. Y lo tercero es que me imagino que también Deportes Temuco en su equipo multidisciplinario también tiene que tener un psicólogo que también es donde se pueda conversar, no solamente con los más jóvenes, todos necesitamos de alguna forma que nos escuchen y de alguna forma también nos ayuden en ese sentido. Sí, de hecho ese mismo punto también me faltó abordar, de que el hecho de estar ya convocado a la selección chilena, también poder ser sparring de jugadores de la generación dorada, digamos. Por ahí vi una foto de García con Jan Bosellur. Entonces, puede ser por eso, y también por lo que tú dices, que los representantes, al saber que es un diamante en bruto, le están, digamos, eh, haciendo propuestas, digamos, de índole, no sé, de jugar en primera división, no sé, pero esto es pura especulación nomás. Esperemos que con el pasar de los días el rendimiento de Damián García vaya subiendo y, y todo eso. Y también en realidad para cerrar el encuentro, que fue bastante innecesario lo que dice Patricio Lira,
sobre todo porque da mucho para especular y que también considero que es un tema que se debe hablar directamente con él y no exponerlo a la prensa. Eso también quizás te genera un lío, digamos, gratis al interior del camarín. Pero también, ahora que hago mente, Marcelo Salas en conversación con Radio ADN hace un tiempo atrás, dio una declaración bastante, digamos, similar de que eh, él ve en Temuco que se nota que hay algunos jugadores que están centrados en el objetivo final y otros que se centran más en objetivos de carácter personal. Sí, me acuerdo clarito, dice, los jóvenes hoy día lo que más les interesa, si no me equivoco, son el sueldo, el auto y no me acuerdo más, pero algo hablaba Los tatuajes, así, Sala. claro. Bien, vamos entonces a los resultados de la fecha número 9 que arrojó, ¿cierto? Donde Deportes Temuco pierde lamentablemente por 1-0. Atención, Deportes Iquique, lo dijimos hace 2 o 3 programas atrás. Cuidado con Deportes Iquique, que es un gigante dormido y se está siguiendo una seguidilla de buenos resultados que ya lo está llevando a la medianía de la tabla. Está casi en el fondo junto con Lautaro de Win y con unos buenos resultados ya se está posicionando en la mitad de la tabla. Después vamos a revisar eso. Deportes Iquique 5 de Universidad de Concepción. El verdugo Deportes Temuco pierde por goleada, ¿cierto? En el norte de Chile, Unión San Felipe pierde por 2-4 en calidad de local frente a Barnechea. San Luis vuelve a perder, se está quedando en el fondo de la tabla frente a San Marcos de Arica. Pierde, ¿cierto? También en calidad de local. Deportes Copiapó gana por 2-0 a Santa Cruz. Magallanes empata 2-2 con Cobreloa. Cobreloa que sigue sumando otro resultado positivo. Santiago Morning. Yo creo que el resultado sorpresivo de esta fecha. Casi baja el líder, aunque sigue siendo líder ahora junto con Puerto Montt. 3-0 a Coquimbo Unido y Puerto Montt lamentablemente nos gana por la cuenta mínima a Club de Deportes Temuco. Sí, bueno, el sorpresivo resultado de Deportes Iquique ante Universidad de Concepción, tú bien decías que empezó, digamos, titubeando Deportes Iquique el campeonato y después se fue afirmando, consiguiendo buenos resultados. Pero más que nada llama la atención la diferencia de goles del partido. eh, pero se está afirmando Deportes Iquique y poco a poco está tomando un lugar importante en la tabla de posiciones. El otro partido, San Felipe ante Barnechea, fue un resultado sorpresivo porque San Felipe partió ganando el partido, iba a una ventaja de 2-0 y hubo un momento en que el equipo de Jaime Pizarro fue una tromba y logró revertir el resultado. Por lo visto, en este partido eh, toma mucha fuerza y muchos méritos en la victoria de Deportes Temuco en casa 2-0. La victoria de San Marcos de Arica ante San Luis, que está demasiado complicado y una crisis deportiva e institucional que la venimos comentando hace tiempo. Una muy buena victoria también de Deportes Copiapó ante Santa Cruz, que desde que derrotó a Deportes Temuco en el Germán Becker no ha podido sumar victorias, si no me equivoco. Eh, Incluso derrotas, empates, pero no han podido ganar. El muy buen partido de Magallanes ante Cobreloa, digamos, cuerpo técnico y jugadores. A pesar de eso lograron rescatar un empate ante Magallanes en una cancha bastante complicada. La sorpresa de la semana, podríamos decir, eh, la muy buena victoria de Santiago Morning ante Coquimbo, un Coquimbo Unido que se vio superado en el trámite del partido y que también no tuvo la fortaleza mental para, digamos, para cerrar el partido. Y también sufrió dos expulsiones, la de Carlos Carmona y de Matías Cano. Este último, según el Tribunal de Disciplina de la NFP, recibió 2 fechas de castigo, por lo cual no estará ante Deportes Temuco en el estadio Germán Becker. Así es, así que ahí están los resultados de la fecha número 9. Vamos a revisar entonces la tabla de posición, cómo quedaron ubicados estos equipos con triunfos y con derrotas.
El primer y segundo lugar están Coquimbo Unido con la misma cantidad de puntos. La diferencia está en los goles. Más 7 tiene Coquimbo Unido y Puerto Montt más 4. Deportes Temuco queda a 4 puntos de los líderes. Pareciera que fuera lejano, pero como lo decía en su conferencia de prensa Patricio Lira, estamos a un partido ganado, un partido y medio para alcanzar a los líderes con 14 puntos más 5. Pues insisto que los goles ciertos a favor de Deportes Temuco le ayudan a posicionarse mejor en la tabla de posiciones. Rangers también tiene 14, pero con más 4 en el cuarto lugar. San Marcos de Arica 13 con más 1. Universidad de Concepción 13 con 0 unidades. Séptimo lugar para Deportes Copiapó con 12 más 1. Y octavo lugar, lo dijimos, Deportes Iquique, que viene de una buena racha de resultados positivos, 11 puntos más 4. Los primeros 8 lugares de la tabla de posiciones, Esteban. Sí, se mantiene la tónica de los últimos partidos. Coquimbo Unido se mantiene puntero. Ahora, con la buena victoria de Puerto Montt ante Temuco, alcanzó esa línea y se van a enfrentar en la próxima jornada, así que hay que estar atento. Ahí se van a quitar puntos. Eso puede ser una importante, digamos. Puede salir un importante resultado ahí en caso de que empaten para que Deportes Temuco se acerque a los líderes. Después, en tercer lugar está Temuco con 14, cuarto Ranger con 14, que se ha ido recuperando de algunas malas actuaciones. Quinto San Marcos de Arica, que se mantiene, digamos, en la parte alta, sumando una victoria. Después también está Audeconce, que perdió, pero por ahí tuvo una cuenta de ahorro también que le permite estar en esa posición. Copiapó que sorpresivamente se mete en la parte alta, en la séptima posición con 12 puntos, y octavo Deportes Iquique, que en los últimos partidos ha ido recuperando lo perdido en las primeras fechas. Y eso, una tabla de posiciones bastante interesante. Llama bastante estar peleando en los puestos de arriba. Hoy está muy abajo. Y también lo de San Luis, que es el colista de la división con 2 unidades, 6 derrotas. Así que muy complejo lo que vive el equipo canario. Así es, vamos a revisar entonces la placa del próximo partido. Ahí ya lo tenemos. Tenemos los adversarios, Deportes Temuco y Rangers de Talca, pero lamentablemente no tenemos la programación aún. Creemos que, por supuesto, el Germán Becker va a ser el estadio local que reciba a este partido de la fecha número 10. Tenemos que esperar bastante, un poco más de tiempo. Recordemos, ¿cierto?, que ahora comienza la Copa Chile. Y una vez que tengamos la programación, por supuesto, ahí la vamos a informar oportunamente. Pero ese es el próximo rival de Deportes de Temuco. Se enfrenta el equipo que está en tercer lugar con el cuarto. Y así que una buena fecha ahí donde se pueden sacar unidades. Quien saque 3 puntos en este partido se va a acercar, como tú decías, mucho más a los líderes. Vamos a cambiar un poquito de tema, Esteban. Vamos a ir con el fútbol femenino, que lamentablemente tampoco nos trajo muy buenas noticias. Deportes de Temuco viajó hasta la precordillera, ¿cierto?, en la región metropolitana, y lamentablemente perdió por goleada 5-0. ¿Qué te parece este partido y qué información tienes también al respecto del fútbol femenino de Deportes Temuco? Sí, una dolorosa derrota para Deportes Temuco a nivel femenino, ante un rival como Universidad Católica que venía de conseguir un buen resultado en el norte ante Antofagasta. Vuelve a sumar de a 3 ante Deportes Temuco. Fue una victoria de 5-0. Abrió la cuenta Macarena Ávila al minuto 17. Consuelo Berrocal aumentó el minuto 26. El 3-0 llegó a través de Nayara Capstein, minuto 35. Y Carla Pérez, el cuarto gol en el minuto 45. Una ventaja cómoda finalizada la primera parte. Y el segundo tiempo estiró las cifras en el minuto 80 a través de Macarena González. Así que una derrota dolorosa también para Deportes Temuco. Consignar también que el segundo gol fue obra de una ex jugadora de Deportes Temuco,
Yo creo que Luis la conoce mejor que yo, está por el tiempo que ha cubierto fútbol femenino en M11, anotó el segundo gol, según tengo entendido está a préstamo en Universidad Católica y bueno, y también consignar que el partido se vio un poco retrasado, digamos, por 45 minutos debido a que el plantel de Deportes Temuco cuando se dirigía a la precordillera a disputar el partido sufrió un accidente, lo que provocó también en la postergación de un par de minutos del inicio del partido. Sí, bueno, conocemos, ¿cierto?, a Consuelo Berrocal de muy buen cometido, seleccionada nacional también, igual que, ¿cierto?, Javiera Payán, entre otras. Eh, y yo creo que fue un golazo, realmente de la mitad de la cancha, vio sorprendida nomás a la portera de Deportes Temuco, Camila Cazor, y no lo pudimos ver directamente porque había que ahí suscribirse al sitio web de la Universidad Católica, pero lo pudimos escuchar a través, ¿cierto?, de la transmisión online que se estaba realizando. Así que, ¿qué decir de Deportes Temuco? Yo tenía muchas esperanzas que pudiera ser un mejor partido desde el punto de vista de los goles, ya que pensé que no iba a ser una diferencia tan grande, porque Deportes Temuco venía haciendo un buen cometido. Recordemos que alabamos mucho, ¿cierto?, ese 1-1 frente a Universidad, perdón, frente a Audax Italiano acá en el estadio Germán Becker, pero lamentablemente allá se vio bastante desfavorecido el cuadro de Deportes Temuco. Una tarjeta amarilla para Alejandra Betancourt, que reapareció o sea, por segunda partida consecutivo, estaba, ¿cierto?, en la formación titular. Si quieres te confirmo la formación de Deportes de Temuco. Fue con Camila Cazor en la portería, Romero ya como es conocido por la derecha, lateral por la derecha, Molina e Ibáñez, las dos centrales que no se mueven del centro de la zona defensiva de Deportes Temuco, y Belmar estuvo, cierto, por la banda izquierda. En el medio campo estuvo, cierto, Betancourt, capitana de Deportes Temuco, acompañada por Padilla e Hernández. Y en la delantera estuvo Torres, Rapimán y Becerra. Y completaron la nómina Jaque, Delgado, Parra, López, que también, ¿cierto?, ingresó, Michillanca, que también ingresó en el partido, igual que Salgado, y Saavedra, las dirigidas de Mauricio Sanz, que recibió tarjeta amarilla en el minuto 45+1. Lamentablemente no le fue bien a Deportes Temuco, porque está sufriendo varias goleadas, y creo que recordemos que Deportes Temuco partió del campeonato en desventaja en comparación a los demás equipos de su grupo B, pero de a poco, ¿cierto?, se ha ido como tratando de equilibrar, pero le ha costado bastantes goles en contra. Sí, sí, sobre todo ante rival que han invertido mucho más, que tienen jugadores de mayor trayectoria. En cambio, ante un Deportes Temuco que esta temporada se está formando, tiene piezas nuevas y que, digamos, están ganando un poco más de protagonismo en lo que es el fútbol femenino. Exactamente. Y tenía una duda, bueno, lo quería revisar, no lo alcancé a revisar, pero tengo entendido que Nardi Guzmán, de Deportes Temuco, también está en Universidad Católica. Es un tema que no lo he confirmado, pero lo escuché, si no me equivoco, en la transmisión del partido de Universidad Católica con Deportes Temuco. Se fueron muchos elementos muy importantes de Deportes Temuco. Yo diría que se fue el 80 o 70% de las jugadoras, porque nosotros, tú me dices, Luis, conoce bastante del fútbol femenino. Sí, conocíamos bastante jugadoras, ¿cierto?, que estuvimos ahí varios años grabando compactos para Fuerza Temuco Canal, pero ahora, salvo Alejandra Betancourt, Javiera Paillán, Camila Cazor y algunas más, para mí son todos como nombres y apellidos nuevos en el fútbol femenino de Deportes Temuco. Sí, te confirmo la información, lo que planteabas, que Nardi Guzmán juega en la Universidad Católica en la actualidad, pero al parecer no ingresó en el 11 titular.
Y bueno, no sé qué otra cosa más me habías comentado mientras estaba buscando la información. Sí, no, claro, no estuvo en el 11 titular Nardi Guzmán, tampoco estuvo en las jugadores que estaban en la banca, pero sí sabíamos que había escuchado que estaba, ¿cierto?, en Universidad Católica junto con Consuelo Barrocal. Suena más Consuelo Barrocal porque ha sido más titular, ¿ya? Lo que te quería confirmar es que para mí, salvo Javier Apayán, salvo Alejandra Betancourt y salvo Camila Casor, para mí toda la nómina del resto de las jugadoras son jugadoras bastante nuevas, posiblemente de sub-17, pero eso confirma que en Deportes Temuco se fueron muchos elementos muy importantes para poder haber competido este año 2021. Sí, se fueron bastantes elementos que cuando, digamos, el fútbol femenino estaba distribuido en zonal, ya sea zonal norte, zonal centro, zonal sur, Deportes Temuco tenía mucho protagonismo. Hablamos también de Javiera Díaz, Camila Moraga, Cristel Muñoz, la goleadora, eh, Daniela Ceballos Daniela Ceballos también, en la Universidad de María, Concepción. claro, Navarrete. Son muchos nombres que digamos, pesan bastante. Así que nada, como tú también decías, hay muchos jugadores que llegaron con el actual plantel técnico y otras también que fueron ascendidas de la sub-17, como lo es el caso de Francisca Romero, que hoy en día es la lateral derecho. eh, Carla Michillanca también, que juega en el medio en la actualidad, y por ahí habían otros jugadores de la sub-17 que estaban en muy buen rendimiento que digamos, se extraña que no la veamos en el primer equipo. Por ejemplo, el caso de Paulette Fabres, y Juliana León, que creo que también estuvo una parte del campeonato pasado y que esta, este año no ha podido estar. Exacto, y la capitana y portera de Deportes Temuco, que también es una baja considerable en el cuadro verde, Javiera Díaz, si no me equivoco. Claro, sí. Exactamente. Bien, ¿qué te parece si revisamos la tabla de posiciones? Deportes Temuco con su derrota lamentablemente no sube de lugar. Universidad Católica está al tope de la tabla con 15 unidades y una diferencia de 40 goles a favor. Palestino, el próximo Real de Deportes Temuco, está en segundo lugar con 12 más 17. Universidad Católica, que fue el verdugo, ¿cierto?, de Club Deportes Temuco, ascendió hasta el tercer lugar con 9 unidades. Audax Italiano, con el equipo con el que empató la fecha anterior Deportes Temuco, está en el cuarto lugar. Everton, que también le propinó una goleada de aquellas a Deportes Temuco, está en el lugar número 5. Cobresal, con quien perdió en los descuentos, diríamos, cuando lo enfrentó, ¿cierto?, en calidad de visita, está en el sexto lugar, y Deportes Temuco está ahí, con una unidad en el séptimo lugar, y en el fondo de la tabla sigue estando Antofagasta con 0 unidades y con menos 21 goles en contra. Sí, sólida la Universidad de Chile en primer lugar. Mantienen un invicto de 5 partidos jugados, 5 partidos ganados. En segundo lugar que nuestro próximo rival Palestino, que solamente ha perdido un solo partido y fue precisamente ante la U. Así que a tener ojo del próximo rival, es un rival competitivo que llegó a la instancia de playoffs el campeonato pasado, así que hay que estar muy atento y también consignar que tanto Cobresal como Antofagasta, digamos que son los rivales más próximos de Deportes Temuco, tanto en la parte baja como, digamos, mirando hacia arriba. eh, Tienen un partido menos y es un partido que tienen que disputar entre estos equipos y ahí también, digamos, ahí también podríamos tener luces más claras de cómo se vendría la mano para Deportes Temuco a final de campeonato. Así que eso, eh, por ahí también Deportes Temuco tiene un partido pendiente ante Deportes Antofagasta, que o sea que más adelante tiene que jugar por temas de programación y también apostar ahí a una victoria ante las Pumas para, digamos, pelear digamos, no quedar colista en la tabla de posiciones del grupo E. Así es, ahí estaba entonces lo que es el informe del fútbol femenino. Ahí tenemos, por supuesto, la placa también del próximo partido que tú comentabas, Temuco con Palestino. No tenemos fecha, no tenemos horario. Sí sabemos que es
es cierto, el partido frente al equipo que está en segundo lugar después de Universidad de Chile. ¿Qué te parece si ya finalizando nuestro programa comentamos un poquito de lo que se va a jugar a mediados de semana? Comienza la Copa Chile y también comienza la Copa Chile para Deportes Temuco, que va a enfrentar a un cuadro de la segunda división, un cuadro que ya es tradicional, ¿ah? Lo vimos, ¿cierto? A Iberia de Los Ángeles, cuando Deportes Temuco está en segunda división, partidos inolvidables ahí en el Municipal de Los Ángeles. ¿Qué te parece este partido? Partido único, ¿ah? No es de ida y vuelta, sino que se juega solamente a ese resultado y esperemos que Deportes Temuco pueda hacer, cierto, prevalecer la categoría superior en la que está. Sí, delante estuve conversando con un amigo respecto a este partido ante Iberia. Iberia la temporada pasada estuvo peleando en los puestos de abajo, así que veremos cómo se va a enfrentar este partido. Todavía no comienza la segunda división para ellos, si no me equivoco. Creo que ya se jugó una fecha. No estoy seguro, pero sí va a ser un rival interesantísimo. Tiene jugadores algunos bastante conocidos, como es el caso de Camilo Pontoni y Jonathan Suazo también, que jugó la temporada pasada en Deportes Puerto Montt. Así que va a ser un partido bastante interesante ante un rival, digamos, con tradición para Deportes Temuco. Ellos también a nosotros nos ven como un clásico. No sé si nosotros tanto a ellos, pero sí le tenemos una cuota de respeto, ya que estando en segunda división profesional nos ganaron, digamos, dos campeonatos acá en el Germán Becker. Así que eso va a ser un partido interesante. De ahí el profesor Patricio Lira tiene que ver cómo, cómo afrontar este partido. Hay una regla que también le va a dar más minutaje a los juveniles, así que va a estar interesante este partido. Lamentablemente no va a ser televisado. Por el momento manejamos esa información. Esperemos que con el transcurso de los días, de las horas, se ratifique esa información. Así que va a ser un partido interesante, un partido que se va a jugar a partido único, así que solo importa la victoria ante Iberia de Los Ángeles. Sí, te comento cómo le ha ido a Deportes Iberia en la segunda división. Se han jugado dos fechas. La primera ganó por goleada a Deportes Concepción y en la segunda fecha, eso fue en calidad de local y en calidad de visita ganó por 2-0 a Limache, así que viene con una buena racha de resultados positivos. También te quería comentar que participan los equipos en esta Copa Chile de segunda división y también los equipos de primera B. Son 28 equipos en esta primera fecha. Se juegan 14 partidos entre el martes 15, donde juega Deportes Temuco, y el miércoles 16. Yo creo que Deportes Temuco, no sé, ¿qué opinas tú? ¿Le tiene que dar una cierta importancia a esto o enfocarse directamente en el campeonato de ascenso? ¿Y cómo lo ves tú, Esteban? Sí, yo creo que no se debería, digamos, menospreciar el torneo. Yo considero que es una muy buena vitrina para, digamos, a todo esto, el ganador de esta Copa Chile te entrega boletos a Copa Libertadores, a la fase previa. Así que no creo que obviamente por estatuto de Conmebol ningún equipo que esté jugando en la segunda división o primera B, en este caso de Chile, pueda jugar Copa Libertadores, pero sí algo importante y, y hay que también en primera instancia competir con todo, que sea un campeonato también en el cual se pueda pelear. Yo considero que Temuco tiene las herramientas y que también sirve para darle tiraje a algunos jugadores que digamos te falta agarrar confianza, que han jugado partidos en primera B y, y solo queda, digamos, enfrentar una muy buena competencia. Es un partido, digamos, es un partido a partido único y no hay mucho margen de error. Exactamente. Bueno, ahí ya tenemos la placa, ¿cierto?, de la programación. Copa Chile, 15 horas, 3 de la tarde. Deportes Siberia recibe en el Municipal de Los Ángeles a Deportes Temuco. Si no hay transmisión hasta el momento, vamos a tener que estar ahí, por supuesto, escuchando las transmisiones radiales.
Y queremos ya comenzar a despedirte, Esteban, agradecidos por siempre tu participación, por la excelente información que nos entrega, datos importantes que a veces se nos quedan aquí en el tintero. Y como siempre, pedir disculpas a los hinchas, estuvimos desaparecidos una semana por temas laborales y académicos en el caso de Esteban, pero ya estamos de vuelta y por supuesto que también vamos a comentar el resultado de lo que fue cierto de este partido de la Copa Chile y esperamos también una próxima programación, ¿cierto? De Deportes Temuco enfrentando a Rangers de Talca en calidad de local. Y la invitación también a ver el fútbol de la selección de Chile que está participando en la Copa América. Esteban, últimas palabras ya en la despedida de nuestro programa. Sí, antes de despedirnos, agotar una breve información que a raíz de lo que sucedió en la NFP, al ratificarse, digamos, el ascenso de Fernández Vial, luego de que se le quiten 6 puntos a Lautaro de Win, finalmente este equipo estaría, el Vial estaría, digamos, en primera vez. Solamente falta que el Consejo de Presidentes ratifique digamos, el ascenso. Y ante eso, la NFP ya está trabajando para programar el partido entre Deportes Temuco y Fernández Vial, que según tengo entendido se estaría jugando en Concepción y que también se estaría jugando en el periodo en que esté en receso la competencia. Así que a estar atentos. Arturo Vial es un clásico y ese partido hay que hacerle un seguimiento bastante importante. Y nada, como tú dices, ya estamos en modo Copa América, una Copa América, digamos, que en estos precisos momentos se está jugando un partido eh, y que más que nada es para que se mantenga bien el producto, porque todos sabemos la crisis sanitaria que se está viviendo en Brasil. Eh, y bueno, esperemos que a pesar de eso Chile obtenga una muy buena calificación en este certamen. Muchas gracias, Esteban. Agradecemos también a todos los hinchas y simpatizantes, ¿cierto? de Deportes Temuco que siguen este programa semana tras semana. Estamos en YouTube, estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram también. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Esteban. Y nos vemos en una próxima oportunidad.